Bien, vamos a ver la parte de síntomas neurológicos, la parte de enfermedades neurológicas, y vamos a ver los síndromes neurológicos más importantes. Para recordar, el sistema nervioso está organizado en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo, que está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico, a su vez, que está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. El sistema nervioso periférico, que es el encargado de conectar el sistema nervioso central con las estructuras superficiales externas, puede dividirse en dos partes, el somático y el autónomo o autonómico. El sistema nervioso periférico somático está formado por los nervios espinales, raquídeos, y que básicamente van a tener dos modalidades, los motores y los sensitivos. Y el sistema nervioso autónomo, que va a tener dos partes, la parte simpática y la parasimpática, que son las encargadas del control de las funciones neurovegetativas. Bien, el sistema nervioso central, que es el componente más especializado del sistema nervioso, está formado por el cerebro, que a su vez tiene dos partes, una corteza y una sustancia blanca. Ya el tronco encefálico, que está formado por el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y la médula espinal, que es como un cordón que conecta todas las estructuras con la periferia. Entonces, el sistema nervioso central va a tener distintas funciones, principalmente relacionadas con la asociación y la coordinación de las otras funciones. Entonces, vamos a tener que el cerebro o el encéfalo está formado, como les decía, por dos partes, una parte que es la corteza o la sustancia gris del cerebro y que está encargada de controlar las funciones cerebrales superiores, la conciencia, el razonamiento, la percepción social, sensorial, el lenguaje, el movimiento voluntario, las emociones, el pensamiento. La sustancia blanca que está por debajo de la corteza cerebral representa las, si quieren, las prolongaciones de las neuronas que están ubicadas en la corteza y es encargada de básicamente la conexión y la asociación. Al centro del cerebro hay unas estructuras que son acúmulos de sustancia gris que se conocen como los núcleos basales, los ganglios basales, y vamos a tener varios de estos que están interconectados entre sí y que funcionan como sistemas de control del movimiento, de darle finura al movimiento. ¿Ya? Entre estos están el tálamo, el hipotálamo, el núcleo caudado, el putamen, los globos pálidos, la sustancia negra. El tronco encefálico, que es una estructura que va a controlar principalmente las funciones vegetativas, están los centros respiratorios, el cardiorrespiratorio, el sueño, la vigilia, los sentidos, los núcleos de los pares craneales. Es una estructura que está formada por la protuberancia, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Y el cerebelo, que es una estructura igualmente organizada en una corteza y una sustancia blanca, que tiene múltiples conexiones con el cerebro y que sirve como una central de asociación y de control del movimiento también. Bien, respecto al cerebro, pues está dividido en lóbulos. El lóbulo frontal, que es la parte más anterior del cerebro y que contiene principalmente todo lo que se relaciona con las funciones ejecutivas. El lóbulo parietal, son dos lóbulos parietales. La parte occipital, que es el lóbulo temporal, y si uno, hay una cisura que es la cisura silviana, si uno separa esto, debajo de eso va a haber una pequeña acúmulo de corteza que se llama la amígdala o el hipocampo y que resulta ser un cerebro encargado de las funciones vegetativas y con función primitiva. Entonces, más o menos definiendo qué función tiene cada lóbulo, el lóbulo frontal,
todas las funciones ejecutivas, razonamiento, personalidad, pensamiento, el lóbulo temporal, más bien asociado a la lectura, a la memoria, al equilibrio, el parietal, donde están las áreas sensitivas, las áreas motoras, las áreas gustativas, el lóbulo occipital relacionado con la visión. Y estas divisiones derivan de este estudio que se hace la corteza y la división en pequeñas áreas que se llaman las áreas de Broca. Y pues vamos a tener, por ejemplo, el área prefrontal, que es toda un área grande que está encargada, como les decía, de las funciones vegetativas. El área motora o la corteza primaria es la circunvolución 4 por delante de la cisura central. Esta corteza motora primaria es el núcleo de las motoneuronas superiores de la que nacen y está en constante asociación con esta área motora secundaria o premotora, ya con la que se relaciona. En la base del lóbulo frontal, en la parte inferior, está esta área, que es el área motora del lenguaje o área de Broca, que básicamente está relacionada con esa función. Por detrás del surco de la cisura central está otra área cortical, que es la corteza somatosensorial primaria o área 312, que está encargada principalmente de recibir las terminaciones nerviosas sensitivas primarias. En la base de esta área está el área del sabor, por ejemplo. Por detrás del área 312 está todo lo que es un área de asociación, igualmente somatosensorial, con la que se establecen conexiones y pues está asociada la emoción a la percepción. En el lóbulo occipital tenemos dos áreas importantes, el área visual, motora, área visual primaria y asociada al área visual secundaria. En la base, en la unión del lóbulo temporal con el parietal, vamos a tener un área que es el área de Wernicke o el área del lenguaje, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado. El lóbulo temporal va a tener un área que está pegada hacia la cisura silviana, que es la corteza auditiva. Y esta va a tener una parte primaria y una parte secundaria. Entonces, estas áreas han sido definidas con funciones específicas, pero no son las únicas áreas en el cerebro. El cerebro tiene muchísimas otras y pues a veces hay áreas que no se sabe para qué sirven, pero básicamente tienen alguna función, sobre todo asociativa. Dentro de estas áreas corticales, cerebrales, la que más nos va a interesar a nosotros es la que controla el movimiento y que se va a llamar la vía motora o la vía del movimiento voluntario. La vía motora principal o la de movimiento voluntario también se llama la vía piramidal o cerebroespinal. Ya es una vía motora primaria pura, es decir, es la encargada del movimiento. Y esta está conectada con otras vías motoras secundarias, ya que implican una interconexión de estas áreas cerebrales con otras estructuras como el cerebelo, como los ganglios de la base, como la médula espinal. Estas áreas motoras secundarias son las que van a participar en el control del movimiento. Y finalmente va a haber unas vías subcorticales que son áreas de asociación, son vías de asociación entre las áreas motoras primarias y secundarias. Entonces, si hablamos del movimiento como tal, vamos a tener una vía motora principal o piramidal o córtico-espinal, que es la vía del movimiento voluntario puro. Esta no trabaja sola, sino trabaja con estas otras dos áreas. El área motora secundaria, que implica las conexiones con el cerebelo, con la médula espinal, con otros ganglios de la base. Y por último están las vías subcorticales que conectan áreas entre sí. ¿Ya? Todo lo que representa la vía motora no relacionada con la vía piramidal se conoce como vía extrapiramidal. Entonces, ¿cómo funciona la vía piramidal? La vía piramidal parte del área motora 4, ¿ya? Es la vía más larga y más importante del control motor voluntario. Esta vía inicia el acto voluntario
y permite que los movimientos sean de gran precisión. Entonces va a partir en el área 4, donde están alojadas los cuerpos de las neuronas, ¿no?, piramidales, que están acá, que son las neuronas más grandes del sistema nervioso, y que van a emitir sus prolongaciones que van a ir descendiendo a lo largo del cerebro, ¿ya? Y van a formar aquí a nivel del periventricular la cápsula interna, van a descender y van a formar el haz piramidal en el pedúnculo del mesencéfalo, van a seguir descendiendo y van a estar en la parte anterior de la protuberancia, y en el bulbo van a formar la pirámide vulvar, que antes de ingresar a la médula en parte terminal va a entrecruzarse. Ya esta vía es cruzada. El 80% de las vías se cruzan. Por lo tanto, esto hace que el control motor sea también cruzado. Es decir, el área derecha va a controlar los movimientos izquierdos. ¿Ya? Y una vez que se ha entrecruzado, desciende a través de la médula, dejando en cada nivel una sinapsis con las motoneuronas inferiores que están en el asta anterior de la médula, ¿no es cierto? Ya, entonces, esa es la vía piramidal. Termina ahí en la médula y es una vía principalmente con función inhibitoria, es decir, va a mandar una onda de control sobre la motoneurona inferior para que ésta no descargue todo el tiempo y no se esté produciendo una contractura continua. Entonces, nuevamente acá, viendo la vía piramidal, el axón de estas neuronas desciende, forma lo que es la cápsula interna, luego va para la base de la protuberancia, después va el bulbo, y en el tercio inferior del bulbo se cruza y va a formar la córtico espinal, que va a descender por la médula, produciendo una sinapsis en cada punto de la vía de la médula, sinapsis con el asta anterior de la médula, ¿ya? Entonces, la lesión de esta vía larga, desde el cerebro hasta que llega a la médula, esta vía también se conoce como vía piramidal. La lesión de esta vía piramidal va a producir lo que se conoce como el síndrome piramidal. El síndrome piramidal o de primera neurona, o a veces solo piramidalismo, es aquel que se produce por una lesión en cualquier nivel de la vía piramidal. Ya sea en el cerebro, ya sea en el tronco, ya sea cuando sale y se forma la cápsula interna, o ya sea en la médula. El lugar más frecuentemente de lesión es a nivel del cerebro y las causas son múltiples. Podemos dividirla en causas congénitas y causas adquiridas. Las causas congénitas generalmente están relacionadas con el desarrollo del cerebro. Malformaciones, hidrocefalia, otras alteraciones pueden producir daño de esta vía piramidal. Las lesiones adquiridas son las que se producen por trauma, por lesiones, por hemorragia, por una isquemia cerebral, una lesión compresiva, un tumor. Entonces, esas son otro tipo de lesiones que van a producir, como en un tumor, por ejemplo, una compresión de la vía motora y van a generar que no funcione, que se bloquee esta vía piramidal. Entonces, el síndrome piramidal también, lesión de la motoneurona superior, va a tener síntomas y signos característicos, como es un síndrome. Entonces, los más importantes que va a haber por interrupción de la vía piramidal van a ser, 1, la paresia o plegia, es decir, esa extremidad no puede moverse bien. La característica de esta lesión, al ser una lesión en el cerebro, las vías muy juntas, puede lesionar una pequeña área y producir un déficit mayor, es que abarca muchos músculos, no va a ser el compromiso de una sola extremidad, generalmente es de todo un hemicuerpo. Cuando el déficit o que la lesión en el cerebro se instala inicialmente en las primeras horas y días, puede que no haya tantos síntomas, solo parece. Con el tiempo, alrededor de las 6 semanas, ya se desarrolla el patrón característico que es espasticidad, que es una hipertonía
asociada principalmente a los músculos flexores de las extremidades superiores, que es velocidad resistente, como hemos hablado en farmacología. Va a tener hiperreflexia, es decir, los reflejos son más vivos, y va a tener un clonus, que es como un temblor que se obtiene al producir un estiramiento rápido del tendón muscular. Entonces, estas son las principales características del síndrome piramidal. La paresia o plegia, dependiendo del grado, la espasticidad, la hiperreflexia y el clonus patológico, clonus presente. Otros síntomas que puede tener reflejo patológico, como es el reflejo Babinski, la abolición de los reflejos cutáneos abdominales, y si bien el músculo no se mueve, la atrofia no es inmediata, va a aparecer con el tiempo. ¿Ya? Entonces, dependiendo dónde está la lesión, también puede haber un mayor o menor compromiso del movimiento. La parálisis que se produce por lesión de la vía piramidal va a afectar a movimientos finos y voluntarios. Va a tener, por lo tanto, una disminución de todos los movimientos en forma global. Entonces, podemos tener una lesión, por ejemplo, que abarque toda la vía piramidal cuando está saliendo y está entrando al mesencéfalo. Acá vamos a tener una hemiparesia, como todas las fibras están juntas, brachiocrural, ¿ya? Y también con compromiso de la hemicara. Si nosotros hacemos una lesión, o se lesiona en el bulbo, en el mesencéfalo, pues vamos a tener que va a afectar la vía piramidal, pero en este punto hay una serie de pares craneales acompañantes. Entonces puede tener el compromiso de un par craneal contralateral. Si seguimos bajando, lo mismo puede pasar a nivel de la protuberancia, donde están los nervios faciales, donde está el sexto par. Entonces vamos a tener un lado comprometido de la cara y el hemicuerpo. Y finalmente, cuando llega a la médula, pues ya puede tener, dependiendo del nivel, una paraparesia también combinada con el compromiso de la motoneurona inferior. Entonces, el paciente con una paresia, una espasticidad, va a tener un patrón característico. Ya predomina en las extremidades, en los músculos flexores de las extremidades superiores y en los extensores de las inferiores. Característicamente va a haber una marcha, que es un solo lado, en que el brazo pega al tórax y la pierna como que hace un barrido. Entonces, muchas veces solo de ver ya uno puede dilucidar si ha habido o no una lesión en la vía piramidal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una motoneurona se lesiona? Esta ejercía una acción inhibitoria sobre las motoneuronas inferiores. Entonces, como no hay esta acción inhibitoria, hay un desbalance entre los impulsos excitatorios que vienen desde la corteza, desde la misma médula, y los inhibitorios que vienen desde la corteza. Entonces, esto va a generar que la médula solita descargue, ¿ya? Y va a haber una parálisis al movimiento voluntario. Yo quiero dar la orden de que se mueva mi mano y no va a llegar esa orden porque la vía está interrumpida. Entonces, esto va a generar que el paciente inmovilice y pueda haber una retracción de los tendones, una posición acortamiento, ¿ya? Y una contractura. Y con como hemos dicho al inicio, sin espasticidad y posteriormente espasticidad importante. Y las consecuencias a más largo plazo es que este paciente, por producto de la paresia, producto de la atrofia muscular, va a desarrollar cambios en la actividad motora, ¿ya? Y esta actividad puede hacer que la médula esté continuamente hiperexcitable y genere, pues, hiperreflexia, espasticidad y mucho dolor. Entonces, eso también es importante de considerarlo. Entonces, vía motora principal, vía piramidal. Y habíamos dicho, toda la otra vía motora que no sea piramidal se conoce como extrapiramidal. ¿Qué es la vía extrapiramidal? Es todos los centros que intervienen en el control del movimiento.
La vía piramidal le daba al movimiento voluntario, la voluntad de yo levantar mi mano, de mover. En cambio, esta vía extrapiramidal lo que la hace es dar coordinación, finura, cálculo adecuado del movimiento. Para esto hay una serie de formaciones que están conectadas entre sí y se llaman los ganglios de la base, que son acúmulos de sustancia gris a nivel central del cerebro. Y dentro de estos ganglios basales se pueden distinguir 4 importantes, que son el estriado formado por el putamen y el globus, el núcleo caudado, el globus pálidos, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Hay otras estructuras también intracerebrales, pero no son como el tálamo, que tiene otras funciones también mucho más importantes que no la vamos a tocar ahora. Entonces, en un corte transversal, estos son los ganglios basales, está el caudado, que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, está el putamen, que es un acúmulo pequeño, está el globus pálido por delante del putamen, ya, y más abajo, casi alejado, está el núcleo subtalámico y la sustancia negra, más cerca del mesencéfalo. Bien, entonces, como les decía, los ganglios basales son aquellos que van a regular la amplitud, fuerza, rapidez de los movimientos. Una alteración en los ganglios basales se puede asociar al lentecimiento del movimiento de grado variable, pero también una activación anormal de estos núcleos puede generar una hiperactividad, unos movimientos anormales. Entonces, otra vez para recordar, sistema extrapiramidal formado por los núcleos de la base, el caudado, el putamen, la sustancia negra, el núcleo subtalámico y, bueno, el globo pálido con sus sustancias y partes. Además de estos ganglios de la base, se establece conexión con otras estructuras, como la formación reticular y el núcleo rojo. Y en algunos casos pueden hacer conexiones con vías inferiores, sobre todo la vía auditiva. Ya, entonces estos ganglios están todos conectados entre sí. Y estas conexiones permiten regular el movimiento. ¿Cómo se establecen estas conexiones? En realidad las conexiones entre ganglios basales, corteza y viceversa se van a establecer con neurotransmisores. Hay una serie de neurotransmisores que se secretan y regulan esta función y sirven como mensajeros. Llevan un mensaje a la otra célula, la cual secreta otra sustancia que va a servir dentro de la cadena. Ya no es necesario que sepan eso, pero por ejemplo, la corteza cerebral envía un estímulo, un impulso a través de glutamato que estimula el núcleo caudado. Ya, ahora, cuando la vía piramidal falla, vamos a tener, igual que en el otro, lo que se llama síndrome, en este caso extrapiramidal, que representa un compromiso en los ganglios basales y sus conexiones. El sistema extrapiramidal, como participa en el movimiento, en darle la velocidad, en darle la finura, la coordinación y también en el tono y la postura del cuerpo, pues vamos a tener alteraciones en esas 3 áreas. Vamos a tener trastorno del movimiento, trastorno del tono y trastorno de la postura. Trastornos del movimiento son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por exceso de movimiento. El paciente hace un movimiento, el cerebro le manda a hacer un movimiento normal, pero implica un movimiento diferente, un movimiento anormal a la orden de hacer ese movimiento pensado normal. Estos trastornos del movimiento o movimientos anormales son varios, de distinto tipo, de distinta intensidad, y algunos son congénitos, son heredados, otros son adquiridos asociados al uso de medicamentos. Dentro de los síndromes extrapiramidales, nosotros vamos a describir 2, el síndrome rígido agenético y las diskinesias. El síndrome rígido agenético es muy típico de compromiso extrapiramidal. Se va a caracterizar por rigidez muscular. ¿Qué es rigidez muscular? El paciente después de dormir se levanta y no puede moverse. No puede moverse porque sus músculos están más rígidos. Vamos a tener además
Acinesia, bradicinesia o hipocinesia, que es la falta de movimiento. Falta de movimiento o movimiento pobre de baja calidad. Otra característica es el temblor. El temblor son oscilaciones distales de distinta magnitud y los reflejos cutáneos superficiales van a estar alterados. Las disquinesias, en cambio, como su nombre dice, disquinesias, una alteración en el movimiento, pueden ser el temblor, la corea, el balismo, el mioclonus, los tics y la distonía. ¿Ya? En ese orden. Vamos a ir tratando de explicar cada uno de ellos. ¿Por qué se producen esto? Pues hay una serie de conexiones que están alteradas y hay algunos ganglios de la base relacionados con estos síntomas. Por ejemplo, la lesión a nivel del putamen se asocia a producción de corea. La lesión a nivel de globos pálidos produce atetosis. La lesión en la sustancia negra, sin duda alguna, va a producir Parkinson. ¿Ya? Y la lesión del núcleo subtalámico va a producir balismo. Bien, vamos a ir describiendo cada uno de estos movimientos anormales. El primero, el temblor, que es un movimiento rítmico, oscilante, involuntario, eso es importante, de una parte del cuerpo que se produce por una contractura alternante, ¿ya? Tanto músculos agonistas como antagonistas alteran al mismo tiempo. Hay tres tipos de temblor: el temblor de reposo, el temblor postural y el temblor de intención. El temblor de reposo o estático son temblores que aparecen cuando la extremidad está en reposo. Si hace un movimiento, disminuyen o prácticamente desaparecen. Es un temblor lento y más o menos hay 5 oscilaciones por segundo. El temblor postural, o es un temblor de acción, aparece en cuanto la parte afectada mantiene una postura o movimiento. Es un temblor fino, rápido, y el hipotiroidismo, la ansiedad y la fatiga pueden hacer que se incremente un poquito. El temblor de intención es un temblor que aparece cuando hay actividad y suele empezar cuando se acerca el objeto al blanco. O sea, cuando yo quiero agarrar un vaso y estoy cerca del vaso, el temblor aumenta. Las causas del temblor de intención son varias, entre los cuales está la afección del cerebelo. Otro movimiento anormal es la corea, que son sacudidas más bruscas, rápidas e irregulares de cualquier parte del cuerpo, pero principalmente segmentos distales. La corea puede ser muy discapacitante porque estos movimientos continuos impiden que haga su actividad el paciente y puede afectar a grandes grupos musculares, no solamente a una mano, un pie, sino puede afectar a toda la extremidad o mi cuerpo. Estos movimientos aparecen cuando se realiza el movimiento voluntario y desaparecen en el reposo. La corea más famosa es la corea de Sydenham, que es la que se produce con la fiebre reumática, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá un ejemplo de corea. Precisamente la corea de Sydenham. Como ven, el paciente mueve las manos incontrolablemente, quiere hacer otro movimiento, pero no puede y está continuamente en movimiento. Puede ser generalizado, puede ser solo de un hemicuerpo. El otro movimiento normal es el balismo. A diferencia de la corea, este es un movimiento más brusco, generalmente tónico, brusco, puede afectar a una extremidad o a un hemicuerpo. ¿Ya? El balismo es lesión del núcleo subtalámico. Y este es el balismo. 5 miligramos. Como ven, es un movimiento más intramuscular cada 8 horas. Más brusco. Haloperidol intramuscular 5 miligramos de cada 8 horas. ¿No? Y la corea es más ondulante. IM. Ya. El otro movimiento son las mioclonías. Las mioclonías son contracciones musculares breves, repentinas,
que pueden tener distintas causas, desde una descarga anormal cerebral hasta compromiso muscular local. ¿Ya? Esta contractura mioclónica a veces produce una pausa en el movimiento que puede notarse como una caída, como un olvido, como una pérdida. Las mioclonías son de distinto tipo, pueden ser espontáneas, aparecer de la nada, pueden ser reflejas, aparecer en respuesta a un estímulo, o de acción, cuando van a realizar alguna acción. A veces es muy difícil diferenciarlas. Ya esta es, por ejemplo, un paciente con mioclonías. Como ven, son sacudidas, movimientos bruscos, repetidos, cortos. Bien, esos corresponden a alteraciones del movimiento, las más comunes. También el síndrome extrapiramidal puede tener alteraciones del tono. El tono puede estar aumentado. Eso es una característica en el síndrome extrapiramidal y aumentado en cualquier rango de movimiento, a cualquier velocidad. Y esto se conoce como rigidez. Es una resistencia al desplazamiento pasivo de un segmento corporal. Ahora es muy frecuente que en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, se pueda combinar la rigidez con el temblor. Entonces, al extender pasivamente el miembro superior, se va a encontrar una cierta resistencia y que yo puedo lograr vencerla con una rueda dentada, como se dice, como los dientecitos de una rueda dentada, un engranaje. Esto se produce cuando hay la combinación de espasticidad, de hipertonía, mejor dicho, con temblor. Otra alteración del tono y de la postura son las distonías. Las distonías es igual a un trastorno de movimiento, pero en este caso es una contractura muscular sostenida, ya que genera una postura extraña en el cuerpo. A veces esta postura es repetitiva y obviamente es más discapacitante que la corea, por ejemplo. Esta distonía y estas posturas anormales empeoran cuando se hace algún acto voluntario, empieza a hacer otro movimiento y puede ser muy limitante para el paciente y distribuirse en todo el cuerpo, un hemicuerpo, incluso una extremidad. Entonces aquí vamos a ver una distonía, que es distonía muscular segmentaria. Ya, como ven. Es una distonía cervical, ahí el paciente hace un esfuerzo, quiere hacer un movimiento voluntario y no puede y está ahí con la distonía. Este es un caso muchísimo más grave, una distonía generalizada. Ya, como ven el paciente, miren, esto es una distonía axial y de extremidades. Si ustedes ven, esto además genera dolor, ¿no? Por estas posturas anormales y esta contractura permanente. Entonces, para recordar cómo funciona esto, tenemos la corteza motora principal, la vía motora principal, piramidal, parte de la corteza 4 formada por los axones de estas neuronas. Esta es una vía que desciende, se intercruza en el bulbo y es una vía principalmente inhibidora, ya, ojo, inhibidora. Termina en el asta anterior de la motoneurona al unirse con la motoneurona inferior. ¿Ya? Pero para hacer un movimiento normal, no solamente participa la vía motora principal, sino también la parte extrapiramidal. Ahora, el compromiso piramidal clásicamente se va a ver por parálisis, por espasticidad, por hiperreflexia, que es, la traducción es el Babinski.
Los ganglios basales son también muy esenciales en el movimiento, como hemos visto, y la alteración de estos va a generar ¿qué? Síndrome extrapiramidal, que va a caracterizarse por rigidez, reflejos normales y la presencia de movimientos anormales de distinto tipo. Ya ahí definimos síndrome extrapiramidal y se revela la lesión de estos ganglios de la base que son como asociativos al movimiento. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar una lesión espástica piramidal de una lesión rígida extrapiramidal? La espasticidad, generalmente la hipertonía sigue un patrón de la vía piramidal, en cambio la extrapiramidal no. En la espasticidad hay compromiso de los músculos agonistas, en cambio la rigidez o lesión extrapiramidal, el compromiso es igual tanto de agonistas como de antagonistas. La espasticidad, si yo hago velocidad más lento, voy a aumentar. Es velocidad dependiente y aumenta con el movimiento activo. En cambio, la rigidez está presente todo el tiempo. Afecta a la musculatura distal, la espasticidad. Aumenta con el movimiento activo, en cambio, en la rigidez el reposo a veces lo cambia. Afecta principalmente a la musculatura distal, en cambio, la rigidez afecta más a la proximal, pero también puede afectar a la distal, es decir, a ambos. Vamos a tener característicamente la espasticidad el signo de navaja española, que es la extremidad que cuando uno hace fuerza, lento, no suelta, hasta que vence una velocidad, una resistencia y cede, como si fuera a abrir una navaja, ¿no es cierto? En cambio, la rigidez no hay eso, puede ser continua la resistencia, y si tiene temblor vamos a tener el signo de la rueda dentada. La espasticidad tiene además los reflejos aumentados, tiene una hiperreflexia. En cambio, en la distonía o en la rigidez, los reflejos son normales. Bien. La vía piramidal termina en la motoneurona inferior, de la que parte la vía de la motoneurona inferior o vía motora inferior. Esta vía es encargada de llevar todo el impulso desde la médula directamente hasta la unión neuromuscular. Entonces, esta vía va a partir del asta anterior de la médula, ya donde hace sinapsis con la vía piramidal, va a formar la raíz motora, que después va a formar los nervios motores, y estos nervios motores van a formar después la unión neuromuscular y que se va a unir con el músculo, ¿ya? De tal manera que el impulso de contraer la mano, por ejemplo, ha viajado todo este trayecto hasta llegar a la unión neuromuscular. Entonces, las lesiones de la motoneurona inferior van a producir igual una pérdida del movimiento, pero en este caso es como que se hubiera roto esta vía en la última parte, desde la médula acá. Entonces, el cable está roto y definitivamente no le va a llegar a ese músculo ningún estímulo. Por lo tanto, va a haber una paresia o una plegia que dependerá porque es una raíz o es un nivel en la médula, puede afectar a menos grupos musculares que en la lesión piramidal. No vamos a ver, por ejemplo, en la lesión motoneurona inferior una hemiparesia. Se ha cortado el cable, se ha cortado el nervio, estas extremidades van a ser hipotónicas, flácidas, no hay contractura. La atrofia va a venir prontamente, ya, porque es un músculo sin inervación. No va a haber reflejos hiporreflexia o arreflexia. Los reflejos cutáneos están presentes, no hay hiperreflexis, no hay clonus, no hay Babinski, no hay otros síntomas. Con el tiempo puede haber también otro tipo de alteraciones tróficas y deformidades articulares, porque no hay fuerza para que se oponga a una articulación, solamente la gravedad, y eso hace que se deforme. Entonces,
Lo más característico de la motoneurona inferior es que el tono muscular está hipotónico o atónico, a diferencia de la lesión de la motoneurona superior, que está hipertónico. El trofismo, la superior no va a haber atrofia inicial, en cambio la inferior tiene atrofia desde el primer momento. La superior o piramidal va a tener hiperreflexia, en cambio la inferior va a ser hipo o arreflexia. Y la superior va a tener una motilidad disminuida en, por ejemplo, un hemicuerpo o las 4 extremidades. En cambio, la inferior pueden ser solo una extremidad o solamente la parte de las manos. Va a depender el nervio o la raíz que sea lesionada. El cerebelo es un órgano también del encéfalo y en realidad es un órgano que tiene vital importancia en el control del tono, en el movimiento voluntario y en darle la velocidad, la fuerza al movimiento. El cerebelo está dividido también en partes. Tiene un vermis, que es la parte central, y tiene 2 lóbulos, que son los hemisferios cerebelosos. Está conectado al encéfalo a través de estas vías que son los pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Y pues la afección del cerebelo va a producir lo que se conoce como síndrome cerebeloso y que en conjunto va a tener hipotonía, una falta de coordinación, una alteración en la marcha, desequilibrio, temblor y alteración de los movimientos oculares, nistagmos. Estos son los síntomas que presenta el cerebelo. Podemos dividir en 2 tipos. El síndrome cerebeloso vermiano, porque solo afecta esta parte central, que es el vermis, y el síndrome cerebeloso hemisférico, que va a afectar a los hemisferios cerebelosos. Ya el síndrome cerebeloso vermiano se va a caracterizar principalmente por alteración en el equilibrio, en todo lo que es el eje central del cuerpo. Entonces el paciente va a tener, lo primero, una marcha atáxica. ¿Qué es la ataxia? Es la imposibilidad de mantener el equilibrio, mantener una postura. Y ahí el paciente camina o tiene una postura de constante balanceo, la típica marcha de borracho. Va a tener disartria, alteración en la articulación de las palabras, va a tener hipotonía. Básicamente todo del eje central. En cambio, el síndrome cerebeloso hemisférico va a afectar más a las extremidades, todo lo que representa movimiento de las extremidades. En eso está la dismetría, que es la imposibilidad de medir el movimiento. Cuando yo hago un movimiento, sé qué distancia y hasta qué punto te voy a llevar. Entonces se pasa, generalmente el paciente pasa. Las disinergias, que la imposibilidad de medir la fuerza con la que voy a agarrar o voy a realizar el movimiento. El temblor de intención, ¿ya? Y la ataxia es prácticamente nula, porque eso corresponde a la parte vermiana. Cuando hay un síndrome cerebeloso por completo, pues vamos a tener combinación de los dos. Esta es la marcha cerebelosa o atáxica. Ya, entonces hace una marcha en tándem, un pie delante del otro le hizo y el paciente parece borracho, ¿no? Aumenta la base de sustentación, abre los brazos como queriendo equilibrarse. Aquí está, este es el temblor cerebeloso, como en la mano de un lado está perfecta. Tiene buena dismetría, tiene buena coordinación, disinergia con la mano, pero con la otra, miren, tiene un temblor. Ya. Tiene ahí eso que se llama dismetría, disinergia, no puede localizar, dejar en la punta. Y eso representa una lesión cerebelosa, ¿no es cierto? Y en ese caso, del hemisferio cerebeloso izquierdo. Ya es imposible de llegar, eso se llama dismetría.
Bien. Otro síndrome que es también importante es el síndrome de hipertensión endocraniana. Esto ocurre cuando hay alguna masa, algo que esté comprimiendo al cerebro y que no le permite recibir una adecuada irrigación, pero no una en área, sino global. La masa puede ser una parte, pero recordemos que el cerebro está todo guardado en una caja cráneo sólida, entonces si hay alguna masa que expanda, pues no va a haber dónde el cerebro se pueda expandir. Entonces, característicamente, el síndrome de hipertensión intracraniana se va a manifestar por dolor de cabeza, cefalea, de reciente aparición o cambio en una cefalea que tenía el paciente. Vómitos, principalmente en la mañana, en gatillo, es decir, sin náuseas siquiera. Edema de papila, que es la papila es la parte observable del nervio óptico y ahí que podemos ver que está edematizado y eso se produce cuando hay un aumento de la presión a nivel del cerebro. El síndrome de hipertensión endocraniana es una emergencia porque puede tratarse de un tumor, como digo, hay que tratar de precisar qué es. Bien.